Lectura de la Biblia cronológica para este día. Levítico, capítulo 5, versículo 14 al 19. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción, y ciertamente delinquió contra Jehová. Levítico, capítulo 6, versículo 1 al 7. Habló Jehová a Moisés, diciendo: Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare, y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte, en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Levítico, capítulo 7, versículo 1 al 10. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan al holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre alrededor sobre el altar, y de ella ofrecerá toda la grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere, será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno, y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela, será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca, será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Levítico, capítulo 7, versículo 37 al 38. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Números, capítulo 28, versículo 9 al 15. Mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda, con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación,
Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada carnero, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite, en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero, holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y sus libaciones de vino, medio hin de cada becerro, y la tercera parte de 1 hin con cada carnero, y la cuarta parte de 1 hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes, por todos los meses del año. Y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación. Deuteronomio, capítulo 21, versículo 1 al 9. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios, para que le sirvan, y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Levítico, capítulo 22, versículo 17 al 25. También habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles: cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros en Israel, que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos, o como ofrendas voluntarias, ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos, o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová, para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero, que tenga de más o de menos, podrán ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o mayugados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Deuteronomio, capítulo 17, versículo 1. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Levítico, capítulo 22, versículo 26 al 30. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: el becerro o el cordero o la cabra
Cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día. Yo Jehová. Éxodo, capítulo 23, versículo 18. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Éxodo, capítulo 34, versículo 25. No ofrecerás cosa leudada junto a la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Levítico, capítulo 24, versículo 1 al 9. Habló Jehová a Moisés, diciendo: Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová, por derecho perpetuo. Números, capítulo 6, versículo 22 al 27. Jehová habló a Moisés, diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos, y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Salmos 119, 15 al 16. Viernes 21 de mayo del 2021. Pan sin levadura. Dios nos dio la manera correcta, con instrucciones a seguir, para dar un resultado genuino. Es como dar una receta de cocina que se debe hacer cada paso para llegar a un resultado exitoso. Si alteramos el orden o el procedimiento, será arruinado. Génesis 34:18. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. El único lugar provisto por Dios para la adoración. And the meal offering that was given to Christ, He was the meal offering. And the meal offering must be ground with a certain burr that made every little chunk of meal the same. Shows that He's the same yesterday, today, and forever. Y la ofrenda de harina que fue presentada, Cristo. Él mismo fue la ofrenda de harina. Y la harina de la ofrenda tenía que ser molida con cierta piedra, la cual
hacía que cada grano de harina fuera igual, mostrando que Él es el mismo, ayer y hoy, y por los siglos. He's the same thing to put in your denomination and it'll live, the Word. Él es el mismo para poner en su denominación, y ésta vivirá. La palabra. Christ is the Word. All the types of everything, the tabernacle, the shewbread, everything. Cristo es la palabra. Todos los tipos, cada cosa, los tabernáculos, los panes de la proposición, todo. The broken kosher under the plate was his broken body that the Jews can't explain yet. Well, they do it, see? And all these other things typed him. El pan bendecido y partido, debajo del plato, era su cuerpo partido, que hasta la fecha, los judíos no pueden explicar por qué lo hacen. ¿Ven? Y todas estas cosas lo tipificaron a él. Now, then, him and you, we see now all denominations and creeds left behind. For he is the pure, unchangeable Word of God, which is the unleavened bread. St. John 1. That's right. Ahora, entonces, teniéndolo a él en plena vista, vemos ahora toda denominación y credo dejando atrás, pues él es la palabra de Dios, pura e incambiable, la cual es el pan sin levadura. San Juan 1. Correcto. He's the unleavened bread. So when you add this or add that, it's a leaven added to that what's already been originally given for you. Él es el pan sin levadura. Entonces, si le agregan esto o le agregan lo otro, le estarán agregando levadura a lo que ya fue dado originalmente para ustedes. Look here. What's killing the race today? They take and hybrid things. And when you hybrid it, you kill it. Fíjense en esto. ¿Qué está matando la raza hoy? Ellos están hibridando las cosas. Y cuando uno hace algo híbrido, allí mismo lo mata. Oh, it looks more pretty. Sure. Hybrid corn, corn flakes, all the other cereals that comes out of corn. Oh, se ve más bonito. Por supuesto. El maíz híbrido, cornflakes, y todos los demás cereales que salen del maíz. Hybrid corn, great big nice long stalks and great big ears. Looks like twice as good as the other, but it's death. Science even's found that out. See? Don't cross it. It'll kill you. El maíz híbrido, tallos largos y fuertes, y con mazorcas grandes, que parece el doble de bonitas que las otras. Pero eso es muerte. Aún la ciencia descubrió eso. ¿Ven? No lo mezclen. Eso les matará.